Espero. Buenas tardes a tothom, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido. Antes que res vull tindre un record cap al Joan Martí. Eloi, en castellano. Sols el record. Joan Martí ja no està en consciència física en nosaltres, però segur que té un lloc en algun altre lloc de cadascú de que el vayan conèixer. Y vamos a lo que vamos. Vamos a hablar, si os parece, de la energía. ¿Qué es la energía? Si recurrimos no a uno, sino a varios diccionarios, encontramos dos acepciones de la energía recurrentes. La primera es fuerza en acción y la segunda es capacidad para producir un efecto. Relacionemos esto. Fuerza en acción indica que energía, hemos de utilizar la palabra fuerza para definirla, y que a su vez esta fuerza está en constante movimiento. En la segunda acepción estamos relacionando causa con efecto. Diríamos que la energía es la capacidad de producir un efecto. No es un hecho que sería el efecto, sino la capacidad de producirlo. Cuando hablamos de energía, estamos quizá refiriéndonos más al mundo inmaterial, ya que la capacidad todavía no es lo perceptible que resulta ser un hecho. Y si relacionamos la energía con la fuerza que puede tener el hecho en sí, la realización de esa capacidad, llegamos a otra posible definición de energía: la oportunidad de que un hecho o una circunstancia o una forma material sea ejecutada. Está claro que hablar de energía es relación entre dos. Clásicamente se dan al concepto de energía dos polaridades: a esa capacidad, polaridad positiva, y a la fuerza, a ese resultado del movimiento, polaridad negativa, cuyo contacto establece la relación entre causa y efecto. Psicológicamente considerada, la energía sería esa capacidad, y nadie nacemos con esa capacidad, sino que hay que ir cultivándola y desarrollándola. La fuerza sería ese esfuerzo que hemos de hacer para cambiar de hábitos, ya que si definimos a la energía como fuerza en movimiento y nos aferramos a un hábito, algo que ya está hecho, y lo repetimos, si no hay movimiento porque no cambiamos de hábito, no se manifiesta esa fuerza. Por lo tanto, lo que haremos será repetir una y otra y sucesivas veces el mismo hecho. Pero lo que haremos será ejercitar las fuerzas de los hechos, pero jamás aplicaremos la energía. Siempre es algo de lo que está por hacer como polaridad positiva y lo que ya está hecho como polaridad negativa. Entonces la energía se manifiesta cuando lo que está por hacer se relaciona con aquellas estructuras que ya están hechas. ¿Para qué? Para que se adapten y adquieran forma nueva, que será la del hecho nuevo y original. Esotéricamente, ¿cómo podríamos relacionar esto de energía y fuerza? Pues respecto del discípulo y del aspirante, o del iniciado y del discípulo. Y podríamos decir que en ese cambio el aspirante tarda mucho en cambiar, se resiste a cambiar, está aprendiendo la ley de economía, mientras que el iniciado cambia rápidamente, no ofrece resistencia a ese cambio, ejerce y cumple la ley de economía.
¿Qué significado psicológico podríamos deducir de esa forma material que constituye ese hecho y que ha de adaptarse a esa energía para constituir un hecho nuevo? La cualidad psicológica sería la adaptabilidad. El tiempo que tardamos en realizar una propuesta. A menor tiempo es porque nos adaptamos mejor, cambiamos más rápidamente, no nos aferramos a lo que ya es, sino que descubrimos que otra forma, otro hecho distinto ha de ser. Por lo tanto, al reducir el tiempo de realización de una propuesta, aumentamos la velocidad, mayor adaptación y menor resistencia. Si hay poca velocidad porque hay una gran resistencia, estamos ahora en un polo y luego en otro. Es decir, de esas dos polaridades de la energía que se manifiesta como tal o como fuerza, unas veces estamos en la energía porque estamos imaginando o idealizando algo imposible de hacer, o al menos algo de lo que somos incapaces de hacer. O bien estamos siempre repitiendo lo que ya está hecho, repitiendo fuerzas. No hay contacto entre polos. Y si se produce esa realización energía-fuerza a mucha velocidad, estos polos sí que se contactan, por distanciados que estén. El ejemplo que siempre suele ponerse para que esto pueda comprenderse o al menos admitirse en cierto grado es que si yo soy capaz de moverme entre Valencia y Barcelona a la velocidad de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo, puedo estar al mismo tiempo contado y contemplado desde nuestro tiempo material, hablando con una persona en Valencia y con otra persona distinta en Barcelona. Sin embargo, yo tengo conciencia de los dos espacios por separado. Pero quien no tiene esa conciencia, ¿cómo es posible que yo esté simultáneamente en los dos lados? ¿Por qué? Por la adaptabilidad, por la comunicación entre energía y fuerza, por la capacidad de que al haber aumentado esta velocidad, aumento la adaptación y creo un contacto que, de acuerdo a mi tiempo, la polaridad positiva y la negativa están permanentemente contactando. Es como si en lugar de producirse un rayo, estuviese permanentemente la tormenta creando un único rayo, pero ininterrumpido. Esto es lo que llamamos luz. Y de esto podemos deducir algo que quizá sea interesante. Y es que la luz no es energía. La luz no es energía. La luz es un resultado de la energía. Es un efecto. ¿Por qué? Porque la luz es un fenómeno electromagnético. Y todo lo que sea contacto entre dos polaridades es un fenómeno electromagnético. Por lo tanto, esas expresiones místicas, el discípulo en el corazón del maestro, etcétera, etcétera, no indican otra cosa más que si el maestro ostenta la polaridad positiva o energía y el discípulo la negativa o fuerza de la acción, porque tiene masa material para efectuar una acción ya que no la tiene el maestro, esa expresión, el discípulo en el corazón del maestro, indica que permanentemente las dos polaridades están en contacto y de esa relación nace la luz. La luz no la emana ni el maestro ni el discípulo. Emanarán otra cosa, pero no la luz. Consecuencia, aquí tenemos una relación entre masa y energía. Es la misma que la que puede haber entre aspirante y discípulo, como os estoy diciendo. Y respecto de esto, tenemos aquí
dos ecuaciones que científicamente pueden decirnos mucho, pero científicamente, si las trasladamos a nuestro significado esotérico o psicológico, podríamos deducir varias cosas. Primero, ambas se refieren a la masa, por lo tanto, a una estructura material. ¿Por qué esta tiene la A y esta la C? La A es el símbolo de la aceleración. ¿Qué es la aceleración? Cambio. Cuando un cuerpo se desplaza a una velocidad, la aumenta o la disminuye, el movimiento que hace este cuerpo es acelerado. Por lo tanto, cuando yo hablo de masa que me está cambiando, al cambiar de velocidad, es porque ese contacto entre polaridades ha cambiado. La negativa ya no es la misma, ni tampoco la positiva. Y eso me proporciona un hecho nuevo. Y por lo tanto, si el producto de la masa material por esa aceleración me da la fuerza, me está indicando la fuerza que ejerce ese hecho o masa material. Pero vayamos a la expresión de Einstein. Esta es de Isaac Newton. La de Einstein me relaciona la masa no con el cambio, sino como esa aceleración que en el límite me lleva a la velocidad máxima a la que, en hipótesis, se podría mover cualquier masa material, la de la luz. Pero Einstein comprobó matemáticamente que la energía que emana de una masa material, que es la que la mantiene cohesionada y mantiene una forma como es, no establece una relación correcta con la velocidad de la luz, sino con un número superior. Y vio que si elevaba al cuadrado esta velocidad de la luz, la relación entre energía y masa, energía entendida como aquella que ha sido necesaria invertir para que esos electrones, protones, neutrones y todos los ones que queremos contemplar en una masa material estén cohesionados y formando átomos, conglomerados atómicos y por lo tanto estructuras materiales. Esa energía es la que aproximadamente obedece a esta relación. Psicológicamente podemos aplicar esa energía o esa fuerza precisamente a la fuerza de la acción de ese hecho o a la energía que como causa ha de producir a ese hecho. Cuando hablamos de energía hablamos de capacidad y entonces es cuando hablamos de que el hecho aún no está consumado, hablamos de esa energía. Por lo tanto, ¿por qué se introduce la velocidad de la luz? Porque al no estar cohesionadas las partículas, se mueven como mínimo a la velocidad de la luz. Cosa que ese movimiento varía dependiendo de la fuerza. De ahí esas relaciones, aunque no sean exactas, son las más aproximadas. Y ahora un detalle. Cuando hablamos de energía y fuerza, hablamos de dos mundos. El inmaterial, que se refiere a la energía, y el material, que se refiere a la fuerza. Por lo tanto, cuando hablamos de conciencia, también hablamos de la relación entre lo abstracto, inmaterial o espiritual y lo concreto. Hablar, pues, de la luz como efecto de haber aplicado la energía, siendo esta aplicación o capacidad polaridad positiva, y siendo la polaridad negativa sobre aquello que lo aplico, me salen todas estas relaciones, pero con una condición, y es que esas partículas descohesionadas que llamamos mundo espiritual, que se están moviendo como mínimo a la velocidad de la luz, al cohesionarse invierten energía, la absorben, y entonces aparece la forma material. Esa energía invertida es la que, al relacionarla con las partículas que no estaban cohesionadas, me produce el fenómeno electromagnético al que llamo o llamamos luz. Frank Wilczek, Nobel de Física
en 2004, y fue la primera vez que concedieron un Nobel por una hipótesis, no por un hecho. La hipótesis es la de Frank Wilczek de demostrar, teórica o matemáticamente, la energía que hace falta para cohesionar una forma material. Es decir, para que eso que son partículas se agrupen, ocupen determinado espacio y me construyan una forma material. La energía que hace falta para eso fue lo que le concedieron el Nobel a Frank Wilczek. Y en uno de sus libros afirma que podríamos decir que somos producto de la energía, refiriéndose al ser humano. Somos hijos de la luz, hijos de un efecto electromagnético, del contacto entre dos polos. El hombre, el ser humano, desde nuestra naturaleza material o polaridad negativa que nos constituye, tenemos una tendencia a potenciar nuestra polaridad positiva. Es decir, para pasar de una a otra, habrá que descohesionar aquello que tenemos ya cohesionado y que llamamos cuerpos físico, astral, mental, etc. Y entonces es cuando estos dos polos podrían contactar. Hay otro ser, otra entidad que colabora con nosotros, con el ser humano, que así como nosotros tenemos naturaleza material, esta otra entidad tiene naturaleza inmaterial, es decir, su cuerpo. Sí que podemos decir que está formado por energía, el nuestro por fuerzas, y tiende hacia la materia, tiende a cohesionarse. Entonces nosotros constituimos un polo. Esta otra entidad constituye otro polo, y no es el primer científico ni el segundo, son ya muchos los científicos que al interpretar el fenómeno de interferencia cuántica o el hecho de aislar un protón en el laboratorio y que aparezca el electrón, muchos hechos científicos que hacen que el hombre de ciencia afirme que existe otra entidad que junto con el ser humano como observador hace que al combinarse ambas actuaciones aparezca el mundo material que nos rodea, incluso nuestras propias constituciones. Y que al preguntarle sobre el nombre de esta entidad, de este otro ser y quién es, se atreven, no como científicos, sino como personas que opinan a nivel íntimo, de decir que quizás sea eso que los místicos llaman ángel. Veamos, el Deva. Están aludiendo directamente a una entidad angélica. Y esto no nos puede pasar por alto. Y menos que sean científicos quienes se atrevan a inmiscuirse en el terreno de la filosofía mística y que tengan que argumentar términos tales como conciencia y alma para poder explicar esos fenómenos científicos que con el léxico científico no tienen bastante. Por lo tanto, si ellos entran en un terreno y los místicos también hicieran lo mismo, quizá ambas polaridades, el místico porque tiende a su imaginación, su creencia, el científico es más empírico, si no lo toco, no lo creo, pero lo que toco me cuesta de creer, cosa que hace que al místico parece que lo toque o no lo toque, lo cree igual. Si se combinasen ambas actuaciones, quizá el resultado pudiera ser otro distinto. Aquí lo estamos intentando. Por lo tanto, si tuviéramos que definir psicológicamente a la energía, diríamos que es la capacidad de proponer. Una propuesta es aquello que todavía no es un hecho.
la capacidad de una propuesta y la materia que hace falta para que sea realizada, estaríamos hablando de luz, de esa relación entre polaridades y con dos cualidades, que esa capacidad de proponer es inmaterial. Por lo tanto, bienvenidos a la mecánica cuántica, porque queramos o no, hemos de meternos en la física de partículas. De lo contrario, no podríamos comprender nada. Pero al dilucidar lo que los científicos de mecánica cuántica experimentan y nos comunican, podemos lograr la comprensión de muchos, digamos, fenómenos o afirmaciones místicas y esotéricas. Si la energía es la capacidad de proponer, ¿qué es la fuerza? La capacidad de hacer, la capacidad de realizar. ¿Y cuáles son sus cualidades? Si las cualidades de la energía eran que es inmaterial y que es una abstracción, las cualidades de la fuerza serán que es material y que es una concreción. Podríamos decir lo que hemos repetido antes, de que el maestro es a la energía como el aspirante lo es a la fuerza. A este tenor, Vicente Beltrán nos ha dejado escrita una frase en la que nos dice textualmente: si los aspirantes no se hubiesen ejercitado en concretar sus abstracciones, no habrían maestros. Creo que es bastante explícita esta frase. Todas estas capacidades, ¿cómo se manifiestan? ¿Qué indicios tenemos de que es o pueden ser así en cierto grado de veracidad? Pues respecto de lo que hemos mencionado del aumento de la velocidad, como esa adaptabilidad, y más concretamente de cómo funciona el cuerpo etérico en nosotros. Me levanto para que lo veáis, no el cuerpo etérico. En principio se nos dice que la entrada de esas partículas que se desprenden de nuestros cuerpos se produce por la parte del bazo, tanto por delante como por detrás, que ascienden y que la salida es por el centro de los omóplatos aproximadamente. Pero esto no ocurre en los discípulos o en los iniciados. ¿Por qué? Porque el aumento de esa velocidad hace que esa entrada no se produzca ya por la zona del bazo, sino que asciende y se va concentrando en la cabeza, en la medida de que al aumentar la velocidad se reduce el tiempo y el tamaño de la órbita de esas partículas de entrada y salida, a la vez que se expande. Es decir, si tengo un cuerpo etérico débil, resulta que muy pocas partículas salen de él, y el recorrido que hacen por dentro, la mayoría de ellas lo repiten también por dentro en sentido contrario, pero no salen de la forma material. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza se está reproduciendo a sí misma, que la polaridad negativa se contacta con otra polaridad negativa. ¿Y cuál gana? La más potente. Igual que cuando someto un imán pequeño a la acción de un imán potente y mayor. ¿Qué ocurre? Que puedo poner el imán pequeño como quiera, que al someterlo a la acción de las fuerzas magnéticas del grande, tenga el polo positivo orientado como lo tenga, me refiero al pequeño, se moverá orientándose en la misma dirección y sentido que el polo positivo del imán grande. Por lo tanto, con el etérico ocurre exactamente igual. Todas las polaridades, tanto de las partículas que tengo cohesionadas como las que no, se me van a orientar de acuerdo a ese campo magnético que estoy generando, pero con la particularidad de que parte de esta fuerza se está convirtiendo en energía. ¿Y eso qué quiere decir? Que cada vez soy menos másico,
menos material, más inmaterial. Lo cual quiere decir que mi conciencia está cada vez más situada en el mundo de las partículas, de lo inmaterial, de la capacidad de proponer, y no en el mundo de los hechos, que es de la materia y de lo que ya está hecho. Y para eso necesito una cualidad, la abstracción. ¿Y cómo viene la adaptabilidad? Por añadidura. Ya que si yo me abstraigo de lo que ya está hecho, no me preocupe que el ángel adaptará la materia que ya está hecha para realizar la nueva propuesta. Parece que este sea el sistema lógico. Hemos dicho que al aspirante le cuesta cambiar. ¿Por qué? Porque es un mal conductor de la energía. Porque no se adapta. Porque exige condiciones a su entorno. El iniciado no resiste al cambio. Se adapta a su entorno. No pretende cambiarlo. ¿Qué características podríamos darle a la energía? Muchas, pero vamos a resaltar 3. Se transforma, porque cambia de estado de uno inmaterial a otro, conforma en la materia. Se transfiere, bien de un estado a otro o de una materia a otra. Y, la más importante quizá, se degrada. ¿Por qué se degrada? Porque una parte de la energía hay que invertirla en la resistencia que la materia ofrece a cualquier cambio. Y esa resistencia consume energía. Cuanto menor sea esta resistencia, más rápido será el cambio y toda la energía podrá convertirse en fuerza, sin tener que invertir una parte de energía en vencer la resistencia al cambio. Por lo tanto, la ecuación o la equivalencia energía-fuerza será perfecta porque ni faltará ni sobrará nada. La polaridad, las dos polaridades podrán combinarse perfectamente y si no se combinan, sino que sobra energía y falta fuerza, o al contrario, también resulta una luz. Pero no es ni de la misma intensidad ni de la misma pureza cuando la luz tiene una polaridad positiva distinta en cuantía y en poder a la negativa, que cuando ambas polaridades son exactamente iguales. Es decir, cuando esa capacidad humana de adaptación es posible convertir toda energía en fuerza y a la inversa. Porque el científico demuestra que esa masa puede convertirse toda ella en energía. ¿Cuándo? Cuando iguala o supera la velocidad de la luz, psicológicamente definido como adaptabilidad, como no resistencia al cambio. ¿Qué clases de energía podemos argumentar de acuerdo a todo esto? Porque hay infinitas combinaciones en distintas polaridades. Perdón por daros respaldo. Se afirma que cuando una energía cambia un 20%, se afirma científicamente, la energía ya no es la misma. Es decir, si una polaridad tiene determinada potencia y la aumenta o la disminuye aproximadamente en un 20%, los efectos o las fuerzas que produce son distintas de cuando tenía otros valores. Vamos a adoptar este criterio y hacer un cuadro en el que desde 100 a 0 hacemos una distribución de energías. A 100 le resto 20, me quedan 80, 60, 40, 20 y 0. Pero como esto corresponde a una polaridad, a la otra polaridad, para que exista combinación, han de ser justo en la cuantía contraria de lo que le falta a la primera, de manera de que la suma sea el 100%. Luego entonces, fijaros, si tengo el 100% de polaridad positiva, se me combina con un 0 o inexistencia de polaridad negativa. Y así veis que voy formando
2, 4, 6, no 7, 6 tipos de energía. Curiosamente y esotéricamente se afirma que los rayos realmente no son 7, sino 6. ¿Dónde está el séptimo? ¿Cuál es el séptimo? El séptimo precisamente pudiera ser la combinación de todas estas energías que veis que son desequilibradas. No hay ninguna en equilibrio. Todas tienen desfase de polaridades. Pero la armonía a través del conflicto. Aquí hay un estado armónico. Hay 3 polaridades en la que la parte positiva es superior a la negativa y otras 3 en que es al contrario, la negativa es superior a la positiva. Precisamente se dice respecto del hombre y del ángel que la polaridad positiva del hombre se corresponde con el 4º rayo y la negativa con el 5º. Se afirma que respecto del ángel, el 3er rayo, la polaridad positiva, y el 6º, la polaridad negativa. Vamos a deducir en un momento qué rayos, y luego hablaremos del rayo séptimo, el séptimo rayo, no es el séptimo sino el que me falta aquí. ¿Qué rayos de estas energías, la numeración de rayos que se corresponden con estas combinaciones de polaridades? La polaridad negativa del hombre es mayor que la negativa del ángel, y os lo he puesto en círculo. De la misma forma, la polaridad positiva angélica es superior en la polaridad respecto de la positiva humana. Luego, si de las energías que tengo aquí puedo identificar ya de entrada 2, que son esta que tiene 100% positivo y 0 negativo, es la tendencia del que llamo primer rayo. Y esta que tiene 100% negativo y 0 positivo es la tendencia hacia el séptimo rayo. Si estoy hablando de energía y fuerza, la energía es la del primero y la fuerza la del séptimo. La capacidad de proponer o la capacidad de hacer se corresponde con el primer rayo. Y la capacidad de proponer, he dicho, ¿verdad? Sí, se corresponde con el primer rayo. Del séptimo a 0. Y la capacidad de realizar se corresponde con el séptimo. Energía y fuerza. Ya tenemos 2. Vamos a los otros 4 que son los más problemáticos. Pero fijaros un sistema sencillo para deducirlo. Si de esos 4 que me quedan sé que uno de ellos, el que corresponde a la negativa del hombre, es precisamente el 5º rayo y es el más negativo, de los 4 elijo el que tiene una potencia negativa superior, que es este. Este podría ser el 5º rayo. Si de estos 4 el 3er rayo, que es la polaridad positiva angélica, es la mayor de estas 4, ¿cuáles de estas polaridades positivas es la mayor? Luego este se corresponderá con el 3º angélico o polaridad positiva angélica. Me quedan otros 2. Respecto del 4º y del 6º, ¿cuáles de estos 2 serán? Todo rayo tiene una porción de polaridad positiva y otro negativa, puesto que es un fenómeno electromagnético. Luego el 4º tendrá las suyas y el 6º también, pero como el 4º pertenece al humano, su polaridad negativa será mayor que la negativa del ángel. Luego, ¿cómo identificaría al 4º rayo? De los 2 que me quedan, la mayor polaridad negativa, este. ¿Cómo identificaría al 6º? De los 2 que me quedan, la mayor polaridad positiva, este. Ya tengo una posible distribución de cómo funcionan y de en qué cuantía aproximada de cada uno de los rayos. Pero me falta uno, que es el segundo. Y el segundo precisamente es
la combinación equilibrada de estos 6 tomados 3 a 3, para que formen un único par. Y es el que se correspondería en cuantificación a un 50 y 50%. Este sería el segundo rayo. Esta sería la expresión del amor. Esa expresión a la que se afirma esotéricamente que hasta que el iniciado no penetra en la cuarta iniciación, no conoce del amor más que un concepto mental. Es lo máximo a lo que puede alcanzar. Con su mente abstracta puede construir un pensamiento concreto que pueda definir o argumentar sobre el amor, pero la realidad del amor no la puede conocer hasta que los pares cuarto, quinto, tercero, sexto del hombre y del ángel entren en combinación. ¿Y cómo se combinan? Seguramente de dos formas. O en el hombre, en el momento de la ceremonia iniciática, es mayor en ese momento y transitoriamente, es mayor su polaridad positiva, o al contrario, es mayor su polaridad negativa. Brevemente vamos a contemplar estos dos supuestos. ¿Qué ocurre con el hombre con esa ceremonia iniciática cuando el cuarto rayo se está manifestando temporalmente en una potencia superior a la del quinto? Pues que para que exista equilibrio, el cuarto como potencia positiva mayor ha de combinarse con una negativa también mayor. Y el ángel, la adaptabilidad, ha de adquirir el mismo potencial pero de signo contrario. Y luego, automáticamente, los otros dos se combinan, como ese imán pequeño que se adapta a la acción del imán mayor. Segunda posibilidad, que sea el quinto el que aumente en potencia respecto del cuarto. Y le hará falta el tercero angélico, que una vez adquirida el mismo potencial, pero en signo positivo, acuda a la ceremonia iniciática y ahora son el cuarto y el sexto los que se van a adaptar. Existe una relación entre, como estamos viendo, energías científicamente consideradas, rayos esotéricamente considerados, polaridades humano-angélicas y también respecto de maestros, puesto que el maestro como centro regente de cada una de las energías o rayos ostenta ese poder que se manifiesta psicológica y esotéricamente en cada energía. Y tenemos que al primer rayo se le denomina el maestro Moria, es su regente. El segundo, el maestro Kuthumi. El tercero, el maestro veneciano. Cuarto, Serapis. El quinto, Hilarión. El sexto, Jesús. Y el séptimo, el conde de Saint-Germain. Aunque estos regentes pueden no estar actualmente estructurados de esta manera, y puede que el nombre de alguno o de muchos de estos maestros no se corresponda en la actualidad respecto del rayo que estamos indicando, sino que han podido establecerse en otro tipo de estado o regentar otro tipo de energía o rayo. Pero como no disponemos de otra denominación, usamos lo que hay a nuestra disposición. Lo que está claro es que en estas dos posibilidades, respecto de las dos primeras iniciaciones, los maestros que intervienen en estas dos primeras iniciaciones, respecto de cuando la cuarta polaridad positiva, cuarto rayo, es superior en el hombre, se tiene que anexionar y combinar con la del sexto rayo. Y entonces el maestro Serapis junto con el maestro Jesús son los que apadrinan al candidato. Pero cuando ocurre que en el ser humano que acude a la iniciación
es mayor su polaridad negativa, su capacidad de hacer, el quinto se combina con el tercero. Y la pareja de maestros que apadrinan al candidato son el maestro Hilarión con el maestro veneciano. Uno actuando desde la fuerza, desde la estructura material del candidato, recubriéndolo y protegiéndolo para que no dañen las energías iniciáticas a sus cuerpos materiales, y el otro desde la polaridad angélica, para que se combinen ambas. ¿Cómo podemos identificar a una energía, aparte de esos porcentajes y tal? Pues respecto de tres variables: la frecuencia, la amplitud y la longitud de onda. Démonos cuenta de, brevemente os voy a explicar, si es que queréis tener referencia sobre ello, qué es cada una. La frecuencia es el número de ondas que tengo tanto arriba como abajo de la línea horizontal. Como veis, aquí solo tengo dos, y aquí también, pero aquí tengo muchas. Luego puedo afirmar que la energía de esta representación es mucho más potente, porque su frecuencia es mayor que la energía representada en estas otras dos. Aquí tengo un desequilibrio, y aquí también, porque la polaridad positiva, que es la que está arriba, es superior a la negativa, que es la que está abajo. Y aquí también hay otro desequilibrio, pero a la inversa. Estos desequilibrios son los que comúnmente suelen presentarse tanto en el proceso de conversión de aspirante en discípulo, como en cualquiera de las dos primeras iniciaciones. A partir de la tercera ya no, pero en la primera y en la segunda sí. De ahí que puede existir un discípulo que acceda a la ceremonia iniciática con una polaridad positiva grande, como era este caso, o al contrario, que sea grande su polaridad negativa. Por lo tanto, la representación o el apadrinaje respecto de los maestros no es la misma. Vicente Beltrán, hablando del ángel, se le pidió que definiera al ángel. Vicente, ¿qué es el ángel? Y lo definió con estas palabras: el ángel es la forma que adopta la energía cuando ha de convertirse en sustancia. Démonos cuenta. La clasificación de materias respecto de esencia, sustancia, forma y materia es aristotélica, pero tiene un significado actual. Fijaros la definición de Vicente: es la forma que adopta la energía, la esencia, cuando ha de convertirse en sustancia. ¿Qué será esa forma que adopta esa esencia para convertirse en sustancia? Amigos, eso es la materia. Luego estamos hablando de que esta materia tiene, cuando toda esa forma ha absorbido desde la esencia para convertirse en sustancia, se convierte en materia, y la relación entre energía y masa, o fuerza y masa, es perfecta. Porque todo lo que antes estaba descohesionado en el mundo inmaterial, ahora está cohesionado. Y para que en el tiempo lo que no existe exista, hace falta el don de la oportunidad. Y ese don de oportunidad únicamente es llevadero a cabo cuando la adaptabilidad y todas estas cualidades que estamos hablando se llevan a cabo. ¿Qué antecedentes angélicos tenemos en cosmogonía? Muchos, pero vamos a referir únicamente este. En cosmogonía se nos habla de dos triángulos, el formado por Sagitario, Géminis y Cáncer,
que a su vez es un triángulo fuera de nuestro sistema solar, pero está relacionado con otro sistema solar, el del Sol Sirio, que a su vez tiene una relación directa con otro triángulo que ya pertenece a nuestro sistema solar, que es el formado por Mercurio, Júpiter y Venus. Y precisamente es Venus el que está relacionado directamente con la Tierra. El logos venusiano y el logos terrestre son algo más que amigos. Por lo tanto, ¿qué cosmogonía, esta cosmogonía, qué relación angélica nos produce? Dos. Respecto de la polaridad positiva, lo que llamamos esotéricamente ángel solar, y es el que, proveniente del Sol Sirio, es capaz de establecer la relación de algo fuera del sistema solar, lo más inmaterial de todo, con lo que ya constituye la materia de nuestro propio sistema solar, lo que ya es un hecho. Otra vez, la expresión de energía y fuerza. Y Sirio relaciona precisamente estas tres constelaciones con estos tres planetas a través del ángel solar. Y Venus, se nos cuenta que aquellas 105 entidades con los carros de fuego, Sanat Kumara, los tres Kumaras que se negaron a crear toda esa leyenda tan bonita, se refiere a la existencia de un ángel venusiano que es el constructor de formas. Luego, si hemos de darles nombres, aparte de ángel solar y ángel venusiano, podríamos hablar de que el ángel solar es el creador de formas y el ángel venusiano es el constructor de estas formas. Es decir, aquel que convierte en materia esa forma que ha tenido que adoptar la energía para convertirse en sustancia. Parece que todo esté perfectamente relacionado. Respecto de las cualidades psicológicas referidas a Shambhala y que nos relacionan la energía con la fuerza, es a cuento que hablemos de las tres primeras puertas, de las tres primeras iniciaciones. Para la primera puerta hace falta que el candidato aprenda a emitir un sonido. Ese sonido es lo que llamamos mantra. Y leemos que el mantra, creemos que es una invocación. No. El mantra no puede ser una invocación, es un mandato. ¿Por qué? Porque si no hay relación energía-fuerza, capacidad para producir un hecho, eso se queda solo en capacidad o en repetir un hecho, pero no hay creatividad. Por lo tanto, el mantra no tiene el mismo poder si es un mandato, porque la capacidad de concretar de la persona que lo emite es tal que puede convertir lo que no es en algo que está siendo, llevar a la creación algo que no está creado, establecer una relación consciente entre el ángel solar como creador y el ángel venusiano como constructor. Luego, para la primera puerta de Shambhala hay que ser capaz de emitir un sonido. Se afirma que estamos constituidos por una treintena de trillones de átomos y cada cual tiene su propio sonido. Si no podemos armonizarlos como esa gran cantidad de imanes que cada uno está orientado a un lado, como puede ser cada átomo, y no hay un imán central, la voluntad o conciencia humana, esa luz como efecto que crea un campo electromagnético que es capaz de que todos los imanes de cada uno de los átomos se orienten en una única dirección y sentido, no somos capaces de emitir ese sonido, esa nota causal. Y cuando se emite por esa capacidad, entonces es cuando el asura se aparta y abre la primera puerta. Por lo tanto,
Fijaros que el sonido es una onda de presión. ¿Qué produce esta onda de presión? Un cambio en la gravedad por allá donde pasa. Si el sonido es una onda de presión y me cambia la gravedad del espacio por donde transcurre, al cambiar la gravedad, me está cambiando de sitio las partículas que forman los átomos de las estructuras materiales en contacto con ese sonido. Lo cual me quiere decir que la emisión correcta del sonido armonizará la forma material con la que entra en contacto. Pero para ello, el emisor del sonido ha tenido que ser capaz de emitirlo desde el plano de la energía, de lo inmaterial, no repitiendo un hecho o un sonido ya establecido. Por lo tanto, entresaquemos la cualidad de la primera puerta de Shambhala o la primera inicio. La correcta palabra, el poder que confiere la correcta palabra, la expresión del verbo. Y quedémonos con estas dos expresiones, poder y correcta palabra. Pasemos a la segunda. En la segunda puerta es todo lo contrario. No hay que emitir ningún sonido, sino la capacidad de estar en silencio. Y aquí el científico también lo define como capacidad de observar. Ese silencio, si es más potente el del asura que el del candidato, no se podrá abrir la puerta. Por lo tanto, todas esas formas materiales, si no permanecen en silencio y en quietud, y solamente hay una forma de que permanezcan en silencio, y es habiéndolas desintegrado, fijaros, capacidad de integrar y capacidad de desintegrar. Cuando se desintegra dejan de emitir sonido alguno. Y entonces ese silencio, esa capacidad, es la que hace bajar la cabeza a la asura y abrir la puerta. ¿Qué cualidad podemos entresacar de ella? La inofensividad. Al no emitir sonido, no hay onda de presión. Al no haber onda de presión, no hay gravedad, no hay variación de la gravedad. Y si no varío la gravedad, no modifico nada. Luego, ¿cuál es la máxima expresión de un estado inofensivo? El amor. Quedémonos con ello. Inofensividad y amor. Vayamos a la tercera puerta. Se nos cuenta que para penetrar en la tercera puerta hace falta que el candidato tenga que crear una imagen mental de sí mismo. Pero una imagen, no construir con materia esa imagen, sino crear una imagen. Otra vez, la capacidad de realizar esa propuesta, pero no con estructuras materiales, sino con esas estructuras desintegradas, con las partículas. Y entonces el asura reacciona al identificar esta imagen, pero que ya ha traspasado su capacidad sonora y su capacidad de permanecer en silencio, de no modificar nada. ¿Qué cualidad podemos entresacar de esta tercera puerta? Esa completa abstracción, el olvido de uno mismo. Y ese olvido de uno mismo tiene la máxima expresión de los contactos entre los máximos valores de las polaridades de las distintas energías que confluyen en el aspirante. Si esa máxima expresión es el contacto permanente entre esas polaridades, esa luz no puede ser ya más potente. Por lo tanto, quedémonos con el olvido de uno mismo y con la luz. El poder era la primera. Tenemos las dos secuencias. Tenemos que la capacidad de emitir el sonido produce el olvido de sí mismo y la luz. La capacidad del silencio, la inofensividad y el amor. Y la construcción de una imagen, la palabra correcta y el poder. Estas
cualidades, si las leemos como olvido de sí mismo, inofensividad y correcta palabra, se corresponden con un mantra. También que la luz, el amor y el poder se corresponden con una estrofa de otro mantra. Luego ya tenemos que una puede constituir, y cada cual que lo decida, la polaridad negativa y otra la polaridad positiva. Curiosamente, otra vez tenemos dos pares de grupo, dos grupos, pero formados por 3 y 3. Lo mismo que teníamos al intentar emparejar los 6 rayos. Habían 3 con predominio de polaridad positiva mayor y otros 3 con predominio de la negativa mayor, que se tenían que emparejar combinándose también 3 a 3. Hay también otra relación que puede emparejar estas cualidades de las energías con los rayos, con los maestros, con las expresiones mántricas del olvido, inofensividad y palabra correcta, o luz, amor y poder. Y 2 detalles para concluir. El primero, que esa capacidad a la que todo el rato estamos haciendo referencia, la podríamos definir como capacidad de hacer lo que se dice. Y para eso he de conocer los instrumentos que utilizo para decir, es decir, el significado de mis palabras. ¿Qué facilita esto? La combinación entre polaridades, la emanación radiactiva, porque ese etérico, en lugar de circular por dentro o muy cercano y pegado a mi estructura física, circula con muy poquito espacio, muy poca masa, pero una gran energía. Y eso hace que hayan más partículas fuera de mí que dentro de mí, lo cual me crea un estado de ingravidez, textualmente hablando, ingravidez, porque me estoy convirtiendo en lo que los científicos denominan energía oscura. La capacidad o la característica de la energía oscura es que es antigravitatoria, es decir, es una fuerza que tiende hacia arriba, no hacia abajo, como el campo gravitatorio terrestre, que nos mantiene pegados a la superficie de la Tierra. Si aquí estuviéramos en un ambiente de energía oscura, estaríamos todos gravitando en el espacio. Y la segunda característica es la ausencia de reacción. No habría reacción porque hay la adaptabilidad, se habría desarrollado al máximo. Joan Martí, y voy a terminar con una frase de él, tiene en un escrito que habéis tenido a bien de pasarnos por internet, creo que hace un año hizo un escrito del que extraigo un párrafo, y es el siguiente, y hace referencia a esta ausencia de reacción como segunda conclusión. Dice así: ahora podemos comprender el enorme daño que hace cualquier protesta, cualquier murmuración, cualquier estado de rebeldía contra el destino. Cuando pasamos por una prueba, por dolorosa que ésta sea, es porque es necesaria para corregirnos, para hacernos más perfectos, para colaborar con el plan más profundamente. No pongamos obstáculos a las energías del cosmos, que son las fuerzas que Dios mismo nos manda. Creo que está haciendo referencia Joan Martí a todas estas relaciones entre energía como mundo inmaterial o capacidad y fuerza como el mundo de la materia. Y esa ausencia de reacción precisamente es la adaptabilidad. Me pongo a vuestra disposición si tenéis alguna sugerencia o algún... Adelante, Xavier. Sí. Bueno, en primer lugar felicitarte, has aclarado muchos términos
fuerza, energía, masa, tal. Yo quería puntualizar algunas cosas desde el punto de vista más esotérico. Una es que el cosmos, la sala, no llames. La no llames llum. No llames llum, allò no hi ha. La nostra, la tècnica. Ja, però aquesta no, la cámara no té prou. Estamos rodeados constantemente de energía y dijéramos que nuestro karma principal es esta capacidad de modular la energía y convertirla en fuerza hacia metas, dijéramos, altruistas, según lo que considera la logia blanca, los maestros que dicen ascendidos. Los de la logia negra tienen otros métodos altruistas muy elevados, pero egoístas, ¿no? Bueno, la energía hasta que nos impacta nos llega, como bien decías, a través del bazo. Un bazo es un chakra doble que tiene su salida natural por otro chakra doble, que es el ajna, la capacidad de ver y dirigir. Entonces, yo digo, con este mantra tan potente que la jerarquía, impulsada por el Cristo, Choán del segundo rayo, que has emitido, que a pesar de que has colocado muy bien a Kuthumi en el segundo rayo después de la última reorganización jerárquica, pero el Cristo sigue siendo, por decirlo de alguna manera, el regente de la humanidad en su aspecto místico, ¿no? En su aspecto científico negativo sería el Manu. Pero bueno, la energía nos impacta. ¿Qué hacemos con esta energía? ¿En qué la convertimos? El maestro tibetano, dijéramos, siguiendo las instrucciones de toda la jerarquía, nos dio en 1945 la gran invocación. Entonces nosotros tenemos la capacidad, con nuestra, ¿cómo diría? Más que capacidad, de focalizar estas energías y dirigirlas para que se cumpla el proyecto, el plan de la jerarquía, que sería la exteriorización misma del Cristo y de todos los maestros en algo que yo llamo el Pentecostés planetario, que está muy cercano, y seamos capaces de cerrar esta puerta donde se halla el mal a la logia negra. ¿Qué tienes que decir a esto? Quasi res. Quizá pensemos que el mal o el cerramiento del mal es algo exterior a nosotros. Y precisamente la puerta que debe cerrarse es esa capacidad que podemos tener de hacer el mal individualmente considerados uno a uno. No esperemos, creo, que se cierre una puerta fuera de nosotros, sino que el esfuerzo, el reconocimiento y la humildad que hace falta y la valentía para reconocer la propia puerta del mal que tenemos abierta y quizá desde hace muchos eones, es el principio de que esa puerta se cierre. Y tal y como afirmaba Gandhi, si estás en paz contigo mismo, ya hay un lugar pacífico en el mundo. Si cierras una de las puertas a través de las que tienes posibilidad de ejercer el mal, una de esas puertas ya estará cerrada. Pero claro, invocar que se cierre una puerta del mal, creyendo que está fuera de mí, y que por esa invocación y por recitar en esos términos y en esa intención la gran invocación va a cerrarse, creo que aquí no estamos entendiendo eso. Creo que estamos entendiendo que hay que hacer un esfuerzo para que, usando la terminología de energía y fuerza, toda la energía consumida en un proyecto o en una propuesta, en una intención, en una abstracción, se convierta en realidad. Y que cada una de las palabras
que constituyen la expresión de esa propuesta sean utilizadas por la persona que sabe el significado de cada una de ellas, es decir, la capacidad de concretar. Y cuando toda la energía se haya convertido en fuerza, no hay energía sobrante. Si sobra energía o si hay fuerza sin energía, porque se está repitiendo un hecho, y un hecho es repetir inconscientemente un mantra o repetir un acto, en ese caso la puerta del mal la tengo en mí y está abierta en mí, porque lo máximo a lo que aspiro es a invocar en virtud del deseo que me provoca el mal que puedo percibir en mi exterior. Pero el mal que percibo en mi exterior, ¿es realmente el mal? No. Es una muy requete pequeña parte del mal. Porque si tenemos en cuenta que la materia existente en nuestro universo, incluidos los gases y los líquidos, es apenas el 4%, si del 100% tengo el 4 y tengo el 96 y le digo mal a las estructuras que no me gustan y veo dañinas respecto de ese 4%, ¿qué será el mal del 96% restante? Y que no veo con mis sentidos, porque me dedico a percibir hechos. Y ya hago suficiente mal con que no tengo más capacidad para percibir hechos, para percibir más que hechos. Pero la potencia del mal que puedo hacer es muy pequeña, porque tengo una gran masa con muy poquita fuerza y que apenas cambia de velocidad. Por lo tanto, mi nivel energético es muy pobre. Entonces, el poder de hacer el mal, mi puerta es muy pequeña. Pero, en fin, puedo hacer mal. Y la capacidad de identificar qué parcela del mal cósmico o en mi entorno me pertenece a mí y puedo generar yo ese mal, creo que va más por ahí que no creer que recitando mantras, por sagrados que estos sean, y haciendo prácticas meditativas, también por sagradas que éstas sean, las puertas del mal vayan a ser cerradas y los magos negros desbancados, sino que hay que identificar a qué parte de ese mago negro tengo yo. Y si tengo masa y materia, es porque tengo fuerza de acción. Cuando esta masa o materia piensa, siente y actúa. Y todo eso es movimiento. Ese movimiento, si está en constante cambio, está acelerado. Llega un momento en que la masa material que tengo, esta estructura material del 4% de lo que realmente yo soy, está soportando una fuerza que ya empieza a resultarle insoportable. Un átomo de mi estructura física ya no puede contener más electrones, porque los protones del núcleo ya no pueden mantener a más electrones orbitando a su alrededor. ¿Qué hace eso? Que ese átomo se tiene que desintegrar. ¿Y qué ocurre cuando una estructura material que se desintegra? Que lo que era fuerza, ahora amigo, se convierte en energía. ¿Y qué ocurrirá con esa energía? Con mi capacidad de concretar una abstracción, la transformaré en otra vez en masa. Este proceso es el que la aceleración o ese cambio de velocidad es tan ininterrumpido y tan instantáneo que no está estático, está continuamente en cambio, lo cual quiere decir que esa velocidad alcanza límites insospechados, no la de la luz, mucho más allá de la de la luz, lo cual quiere decir que llega un momento en que esa puerta del mal se cierra definitivamente cuando toda mi masa material es expresión de toda mi energía espiritual. Cuando hay una correcta y completa y absoluta correspondencia,
se producen todas las relaciones entre estos rayos. Todos los maestros, místicamente hablando, han intervenido y no hay vuelta atrás. Pero es porque la estructura material de un discípulo ya es imposible que pueda realizar el mal. No puede, porque no tiene fuerza para hacer el mal. Solo tiene energía, ¿para qué? Para construir algo perfecto. Eso que llamamos el bien. Quizá vaya por él. Sí, veo que sin tantos términos, espera un momento, voy a completar esto. Sin tantos términos científicos tenemos las mismas discrepancias que teníamos Vicente y yo en vida. Cosa que me alegro. El mal cósmico fue atraído por los caballeros de la faz oscura en la época atlante, ya hace algunos millones de años, y fue derrotado por los caballeros de la faz brillante o blanca, ¿no? Hace también algunos millones de años. Pero el materialismo imperante aquí ha abierto nuevamente la puerta y se ha anclado en una serie de mentes, dijéramos, egoístas, materialistas, etcétera, de tal manera que un escaso 1% es poseedor del 80%, no sé las cantidades ahora, de la riqueza del planeta. Se trata precisamente, uno, fortalecer con la gran invocación, la energía sigue al pensamiento, la energía focalizada en una meta luminosa, hará posible que esta logia negra sea derrotada, porque será, dijéramos, cortada, podada de sus tentáculos de poder materialista en todas las redes de economía, ya sea sociales, políticas, religiosas, de comunicación, de transporte, de producción, etc. Entonces, la gran invocación nos da a nosotros el poder de acceder a Shambhala, el poder de comunicarnos con la jerarquía, el poder de interceder con la humanidad y el poder de alguna manera de que cada uno de nosotros pueda ejercer de mago, no como decía Vicente, que haciendo la magia, yo quiero imponer mi poder sobre esa energía y coartar cualquier posibilidad de que esta logia negra siga imperando en la humanidad. ¿Cómo? ¿Qué sé yo? Con el 2012, por ejemplo, no tengáis miedo porque hay una logia que comercia con el miedo, etc. Es decir, tratando de poner luz en estos átomos, dijéramos, de materia de masa negativa, en nuestra masa oscura, y tratarlos de convertir en fotones más allá, dijéramos, de los límites de nuestro logo solar material. Has dicho dos cosas relevantes. Siéntate, por favor. Porque es que estás bailando continuamente y a lo mejor estando quieto. Has dicho dos cosas relevantes. La primera es que si la expresión de nuestra energía es sobre una forma luminosa, es distinta de si la expresión de nuestra energía es sobre una forma no luminosa. Pero esa forma luminosa la tenemos que crear nosotros, y cada uno de nosotros. Si no somos, la segunda cosa relevante que has dicho, si no somos capaces de nuestras estructuras convertirlas en fotones, no podemos crear esa imagen que nos permite traspasar la tercera puerta de Shambhala o la tercera iniciación. ¿Qué caracteriza al ser humano corriente, al discípulo y al iniciado? Precisamente su emanación radiactiva, su capacidad radiante. Si hablamos de radiación, necesariamente hemos de recurrir a las radiactividades científicas. Básicamente son tres: la radiación beta, la alfa y la gamma.
La radiación beta es la emisión de partículas con carga eléctrica negativa. La alfa positiva y la gamma, la combinación entre las dos. No hagáis caso de los símbolos positivo y negativo que os he puesto ahí, que os los voy a explicar ahora. Hablamos de fotones. El fotón tiene la característica de un corpúsculo gamma. Y el corpúsculo gamma es precisamente la combinación de uno beta con uno alfa. Es decir, uno positivo con uno negativo. Pero no cualquier positivo con cualquier negativo. De la misma manera, y es un fenómeno que repito muchas veces, que el científico en su laboratorio aísla a un protón de un átomo. Y esto se hizo por primera vez en 1989, sin saber cómo aparece un electrón. Si ese electrón viene, como mínimo, porque es partícula, a la velocidad de la luz, suele tardar aproximadamente, entre los experimentos que se han realizado y por término medio, suele tardar minuto y medio. Viajando a la velocidad de la luz minuto y medio, recorre como mínimo 80 millones de kilómetros. Es decir, ¿de dónde viene ese electrón, si es que su trayectoria es en línea recta, para formar una estructura material con ese protón que el científico acaba de realizar? Ese electrón no es cualquiera de los que están por aquí. Tiene que ser uno con una masa idónea que se pueda combinar con la masa del protón. Y tiene que ser uno que tenga exactamente la misma carga eléctrica que el protón, pero de signo contrario. Si no está aquí, tarda ese tiempo porque tiene que venir desde donde esté. Pues, ¿qué ocurre con esas combinaciones? Que en una estructura atómica en la que siguiendo el modelo de representación de un átomo, en el núcleo están los protones y neutrones, constituyen la masa atómica, y en el orbital, alrededor del núcleo, dando vueltas a determinada velocidad, los electrones o cargas eléctricas negativas. ¿Qué ocurre cuando empiezo a cerrar alguna de las puertas del mal? Es decir, ¿qué ocurre cuando empiezo a hacer el bien? Que aquellas estructuras que movían mi cuerpo, mis brazos, mis piernas, para accionar algo que era resultado de que yo hiciese el mal, dejan de hacerlo. Por lo tanto, han de mover mi cuerpo de otra manera. Han de cambiar mi estructura de sentimientos y mi estructura de pensamientos. Lo cual quiere decir que si antes estaban estructurados de esta manera, han de desestructurarse. Y el primer resultado que constituye la fe de que se está desintegrando es que los electrones de muchos de nuestros átomos abandonan los átomos y salen fuera de nuestro cuerpo. La emanación radiactiva caracterizada por radiaciones beta caracteriza ese estado transitorio de esfuerzo en el que estamos adquiriendo capacidades, pero todavía no somos capaces de. Llega otro momento en que la fuerza de nuestra materia se está convirtiendo en energía. Alguna de nuestras puertas de hacer algo incorrecto la hemos sellado definitivamente, lo cual quiere decir que esa fuerza ha eliminado todos o gran parte de los electrones del orbital atómico. Ese átomo se desequilibra de tal manera que ahora empiezan a liberarse protones del núcleo y empieza a desintegrarse el núcleo, tiempo en el que la emanación radiactiva de un discípulo se caracteriza porque su aura, su cuerpo etérico, está formado por cierta cantidad de cargas negativas y también positivas. Ya tenemos una diferencia entre el ser humano común o aspirante y el discípulo.
el discípulo ha cerrado más puertas del mal que el aspirante. Y esto se puede explicar por una membrana osmótica. El aspirante tiene una membrana osmótica igual que la del discípulo, pero la membrana del aspirante tiene muy pocos orificios y muy grandes, de manera de que no penetran partículas por ellos, no se comunican los cuerpos a través de partículas, sino de estructuras. Y ahí está el mal, porque yo repito estructuras y soy inconsciente del bien y del mal que esas estructuras, al repetirlas, pueden provocar. Pero pasemos al discípulo. Ha cerrado muchos de estos orificios y los ha reducido de tamaño, de manera de que esa fuerza y esfuerzo de cerramiento ofrece menor resistencia al cambio, se adapta más, es más capaz de convertir fuerza en energía y está desarrollando su conciencia y su potencial lumínico está aumentando y está combinando cada vez más 3 a 3 rayos o energías. Llega un momento en que la desintegración de sus átomos surge de tal potencia que, igual que se forma el carbono en cualquier estrella, empiezan a combinarse cargas positivas con negativas, porque tienen una masa idónea para ello y una carga eléctrica igual, pero de sentido contrario. Y cuando un electrón se combina, no se mezcla, se combina con un protón, la identidad del electrón y la identidad del protón desaparecen por completo, dejan de existir, y surge el fotón, que cuando hayan determinado número de fotones en ese ser humano, será capaz de crear una imagen de luz, una imagen fotónica de sí mismo. Y ese momento es en el que se ha sellado toda posibilidad de hacer el mal, porque el tránsito de energía a fuerza es completo, es absoluto, no sobra ni falta nada. La combinación de rayos se ha completado, ha podido pronunciar: todo ha sido consumado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque espíritu y materia, abstracción y concreción, se han convertido en una sola cosa. Y mi mente abstracta es capaz de concretar todo lo que contiene, y a la vez todas mis capacidades de concreción las puedo convertir en abstracción. ¿Y eso qué significa? Que puedo desintegrar e integrar la voluntad sin dejar de ser yo mismo. Y entonces es cuando aparece esa imagen fotónica constituida por luz, por fotones o radiaciones gamma, que es lo que identifica a la capacidad cerebral, conjunto cerebro-corazón de una persona, en la que ese circuito etérico se ha ido reduciendo, como tú decías, hasta ocupar la parte superior de la cabeza, activando pineal y pituitaria y cambiando todo el sistema nervioso y metabólico de cualquier cuerpo. Y llega ese momento en el que ya no es posible hacer el mal. Pues sí, una pregunta para ti, yo quería a ver si se puede enlazar un poco todo esto, que es tan maravilloso que nos has ofrecido, en cuanto a los vehículos, tanto físico, astral y mental, que cada uno de ellos tiene un morador angélico. ¿Cómo podríamos enlazar todo esto con la discriminación, el discernimiento y la aspiración espiritual? ¿Lo podrías...? Una pequeña síntesis. Sí, exactamente. Como veis, la referencia que tú haces al físico, astral y mental, la tenéis ahí en ese cuadro central, que no la he hecho por el tiempo. He creído conveniente, pero gracias a tu oportunidad la puedo hacer. La relación entre físico, astral y mental está condicionada
a si existe o no tramas etéricas. Diferenciemos, por favor, entre trama etérica y cuerpo etérico. Llamamos cuerpo etérico a la trama etérica existente entre el astral y el físico. Y llamamos trama, generalizando, a cualquier aislante entre dos cuerpos, sean los que sean. Si existe trama etérica es porque un cuerpo no se comunica perfectamente con el otro, sino que esa trama etérica actúa de aislante. Y toda la energía de un cuerpo no se deposita ni se manifiesta en el otro. Hay desequilibrios. Y lo máximo que podemos hacer es emitir radiaciones beta. Incluso se conceptúa en el término de radicales libres que esa emanación negativa de partículas negativas configuran un determinado pH. Y se especula con que ese pH cambia si la emanación radiactiva fuese positiva en lugar de negativa. Y cuando ocurre ese cambio o emanación radiactiva, cuando esa trama etérica o comunicación entre cuerpos ya no es aislante, sino perfectamente conductora. Y toda la energía de un cuerpo, como es un cuerpo superior, llamamos energía o causa, y lo que manifiesta en el inferior es efecto, abstracción, concreción, energía, fuerza. Cuando todo lo de un cuerpo se manifiesta en el inmediato inferior, es porque hay un nivel de concreción que es capaz de manifestar cualquier abstracción. Y entonces ocurre que en los cuerpos físico y astral, esa capacidad de concretar lo abstracto, esotéricamente se afirma que está circunscrita a los dos subplanos superiores, y que el resto suponen esas vidas inferiores o manifestaciones de las concreciones. Respecto del cuerpo mental, hay diferencia entre el abstracto y el concreto. El abstracto es los tres primeros subplanos. El cuarto es precisamente el regente de los que se denominan como Manasadevas, que comunican los tres inferiores como concreto con los tres superiores como abstracto. Cuando toda esta comunicación es perfecta, es porque el ser humano ya no se resiste a un cambio, ya no se adapta, ya no se adhiere a un hábito, a una tradición, a lo que es costumbre hacer, a lo que se viene haciendo desde siempre, sino que tiene lo que llamamos una mente abierta y es capaz de lanzarse al vacío a esperar con la esperanza de que lo nuevo sea mejor que lo que ya está hecho. Y esta osadía es lo que permite esa adaptación precisamente por ese cambio. Cuantas más veces cambiemos, más errores podremos cometer para aprender más de ellos. Cuantos menos errores, menos oportunidades de aprendizaje. Pero si el método de prueba y error te lleva a darte cuenta de los muchos errores que estás cometiendo, tienes quizá más oportunidades para rectificar. Y ese cambio es el que desencadena todo este sistema. Porque una parte de ti mismo lo empiezas a olvidarlo, aquello que venías haciendo, y tiendes a realizar algo nuevo. Luego, una parte del olvido de ti mismo se está convirtiendo en luz. Porque una parte de estos átomos están de alguna manera combinándose para convertirse en fotones. Entonces, cuando en tu estructura existen elementos luminosos, o como decía Xavier, fotones, es cuando puedes pronunciar la gran invocación o cualquier otro mantra y tu luz existente en ti se puede derramar en otros ámbitos y en otros ambientes. Pero ¿de qué sirve que invoques algo que no tienes, que no te pertenece? Podría significar un absurdo, pero lo dejo ahí como posibilidad.
todo es respecto de una capacidad de relacionar. Y todo viene respecto de esa adaptabilidad o capacidad para el cambio. No sé si va por ahí tu cuestión. María Magdad quiere una pregunta. Hola. Pero al hilo de lo de Xavier y de lo que acabas de comentar, y el como sí aquí, ¿dónde lo ubicaríamos? En la capacidad de proponer. Vale, pero desarrolla un poquito más. En la capacidad de proponer, y el como si no se refiere exactamente a esa capacidad de hacer una propuesta, sino a de actuar como creemos que hacen otros seres quizá más evolucionados que nosotros. Por eso, ¿no sería un camino? Sería un camino como ejemplo, pero no como norma. Porque si la tomamos como norma, tenemos el peligro, no quiere decir la realidad, pero tenemos el peligro de, por imitación, no crear nada nuevo. Y lo que se creó en un tiempo fue oportuno en su tiempo, pero ahora es otro tiempo. Y ya quizá no sea de la misma oportunidad, pero como ejemplo, por supuesto que, que debe ser considerado. Pero entonces, por analogía, si nos vamos a los universos, para que se cree un universo, pienso que seguramente se estará creando siempre cosas nuevas a través de las cosas viejas. Y los universos debe pasar lo mismo. Constantemente se deben estar creando cosas en nuestro universo. La única explicación que existe para eso que estás planteando es la estructura del Big Bang. La concentración de lo que es, de lo que ya es, para que es tal la concentración que ya no puede concentrarse más, y entonces aparece la expansión de aquello que se concentró. Y en esa expansión se produce que en la enorme concentración todo lo que estaba integrado se desintegre. Y en esa expansión se vuelva a integrar. Cuando esa expansión, es decir, la nueva integración, llega a su máxima expresión, empieza el movimiento contrario, otra contracción, que es otra desintegración. Psicológicamente considerada esa contracción y expansión, ¿cómo lo podríamos interpretar? Precisamente con el término que hablábamos ayer de vacío. Cuando soy capaz de contemplar un pensamiento y preguntarle qué razón tiene para existir, estoy aislando a una estructura de las estructuras de las demás estructuras. Al dejarla aislada, puedo ver qué energía o causa la ha provocado. Si estoy de acuerdo con ella, me quedaré otra vez con la forma que tiene, sea un pensamiento, un sentimiento o una acción. Pero si no estoy de acuerdo con esa causa y la puedo identificar cuando aíslo a la forma, me doy cuenta de la materia que la estructura, y podré tener acceso a su esencia, a su energía, a su causa. Entonces es cuando dejo de atenderla si no estoy conforme con esa causa. Se contrae y se expande. Y entonces se vuelve a contraer, pero habiendo creado una forma nueva. Cuanto más veloz sea este movimiento, mayor actividad entre el ángel solar y el ángel venusiano existe. Y la conciencia del ser humano está aumentando la velocidad de contacto entre polos, y en lugar de ser un chispazo esporádico, es un chispazo continuo, es una luz continua. Y su frecuencia deja de estar desequilibrada y llega a ser una frecuencia en la que la longitud de onda cada vez disminuye y la frecuencia aumenta. Y el color de las emanaciones radiactivas de nuestro espectro áurico o magnético cambia, porque
Aquí tenéis el espectro cromático de la luz. Y el color verde, en el que la frecuencia y la longitud de onda son similares. La longitud de onda es la distancia que hay entre dos crestas. Pues bien, son similares, de valores parecidos, frecuencia y longitud de onda. Es el principio que denota que un aspirante está realizando aquello que se propone, porque empieza no solo a contener emanaciones negativas, sino también positivas, pero todavía no se han logrado combinar, no están equilibradas. Aquí hay energías con desequilibrios aún. Cuando esto empieza a aumentar la frecuencia y empiezan a aparecer más valores, la emanación radiactiva tiende a cambiar del verde al azul, del azul al añil, del añil al violeta. Y cuando empieza a emitir colores en los que de acuerdo con el espectro cromático, se corresponden con los ultravioletas y no son perceptibles a nuestros ojos, es porque la frecuencia es máxima y mínima la longitud de onda. Aquí ya no caben más puntas y están tan cercanas unas de otras que su longitud de onda es prácticamente inapreciable. Al contrario, si el ser humano, al esforzarnos en la capacidad de proponer, aumentamos la frecuencia de nuestra emanación radiactiva o energía, la materia que nos estructura se adapta automáticamente. Pero nuestra materia tiene un espectro cromático que se caracteriza por sus valores en longitud de onda, no en frecuencia. Es decir, la fuerza es respecto de la longitud de onda lo que la energía lo es respecto de la frecuencia. Entonces, si nos estamos ocupando de aumentar nuestra frecuencia y nuestras emanaciones radiactivas tienden al ultravioleta, ¿quién se ocupa de la otra parte? De que conforme está aumentando la longitud de onda vaya disminuyendo la frecuencia. Quizás sea el ángel. Lo que está claro es que hay otra entidad que colabora con el ser humano. Y al pasar del verde al amarillo es porque del verde el ser humano ha pasado al azul. Luego, el espectro cromático que se observa en ese primer esfuerzo es la combinación de azul y amarillo. Pasamos a otra fase, continuamos aumentando nuestra capacidad de proponer y de realizar, y nuestro espectro cromático empieza a adquirir tintes añiles o violetas, a la vez que se están combinando con los anaranjados y rojos. Y llega un momento en que la frecuencia es máxima y también lo es la longitud de onda. Y entonces es cuando el ultravioleta y el infrarrojo llegan a lograr el equilibrio, porque ya no quedan átomos por desintegrar ni en orbitales ni en núcleos. Y entonces es cuando en ese equilibrio entre máximo valor de longitud de onda y máximo valor de frecuencia, estos 6 rayos también lo están. Tercera iniciación, tercera puerta de Shambhala. Ese equilibrio es el que permite que las radiaciones electromagnéticas en un discípulo, positivas y negativas, estén tan equilibradas que tanto su masa como su energía pueden combinarse. Y la masa y la energía es en virtud, la masa es una medición científica, pero la energía, digamos que no tiene parangón y no hay métodos para medir exactamente la energía. Estos son aproximaciones, no son mediciones exactas. Pero la emanación radiactiva alfa y beta, por estar en equilibrio, pueden combinarse y pueden llegar a formar fotones. Y cuando hablamos de fotones, hablamos de esa capacidad de penetrar a partir de la tercera puerta de Shambhala. Y esa emanación radiactiva es la que puede desintegrar
y a la vez integrar. Igualdad que sea dentro de un cuerpo físico como dentro de un universo. Porque si vemos cómo se forma la materia en nuestro universo, ya que no podemos analizarla de otros universos, el proceso de formación del carbono no es otra cosa más que el resultado, el efecto, de una emanación radiactiva considerada como causa o energía. Eso produce unos elementos intermedios como son hidrógeno, helio, berilio y luego el carbono, que a partir del carbono aminoácidos y aparece la vida. Luego, el secreto de la vida y de la estructura material de nuestro universo parece que esté contenido, científicamente considerado, también como un proceso místico respecto de la consideración de las energías cuando se combinan. Perdonadme si me extiendo demasiado. Bueno, me atrevería a decir, voy a una pregunta concreta, pero me voy a pasar un poco en la pregunta anterior. O sea, trama etérica como piel o círculo, no se pasa, que separa tanto los chakras, los cuerpos, los universos, las galaxias. Entonces, su pregunta me ha dado que pensar. Si hay algo que une, dijéramos, a toda la humanidad, aparte del karma colectivo, etcétera, que está engramado en el inconsciente colectivo, en esto que llamamos alma mundial, y todos los seres recibimos ciertos inputs, ciertas informaciones que son más o menos deformadas o canalizadas o captadas según nuestra constitución, dijéramos, de diferencia entre masa, energía y su constante pelea igual a conciencia. Me estaba preguntando si, usando a ultranza la ley de analogía, así como vemos que hay un alma colectiva que está uniendo a toda la humanidad y considerando toda la creación como un conjunto, no habrá una conciencia colectiva, cósmica o galáctica o en fin, mundial, cósmica, que a través de los inputs de todas las humanidades que están evolucionando, no están formando constantemente núcleos nuevos de nuevas actividades, etc. Entonces yo, la pregunta que te quería hacer inicialmente a causa de tu charla era si nuestra constitución atómica o etérica no está condicionada por el medio ambiente, dijéramos como resultado de manvántaras anteriores, o bien es al revés. Debido a que hemos evolucionado mental, espiritualmente, etc., este medio ambiente lo estamos condicionando nosotros. ¿Qué te parece esto? Voy directo al grano. El medio ambiente podemos condicionarlo, podemos modificarlo, siempre y cuando nuestra radiactividad, nuestra emanación radiactiva, interfiera con la emanación radiactiva de nuestro propio ambiente. Es decir, si nos estamos desapegando y desocupando de los hechos o de la forma o de la materia que nos rodea, tanto nuestra como del ambiente, es porque esa materia le ofrecemos la oportunidad de que se desintegre. Al desintegrarse, esas partículas no tienen por qué regresar exactamente todas a nosotros y constituir una estructura distinta, pero volver a nosotros, sino que esa emanación radiactiva que va fuera, muy lejos quizá de nuestro propio cuerpo físico, llega a perder casi la potencia de atracción de nuestra estructura material y llega a ser atraída por una estructura del medio ambiente, a la vez
de que esa expansión de nuestra emanación radiactiva puede captar emanaciones del medio ambiente, de manera de que entre mí y el ambiente hay un intercambio. Yo formo parte del ambiente y el ambiente forma parte de mí. Y así lo veo. Y cualquier cambio ya no lo expreso solamente en mi propia constitución, sino en mi constitución formando parte de un ambiente. Esta simbiosis crea solamente una cualidad, la paz. La paz consigo mismo, porque no hay nada en el medio ambiente que me moleste. Y si hay algo, puedo cambiarlo. Muy bien. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Gracias.